Primera de Corintios 12, capítulo 12. ¿Estamos listos? Bueno, el tema, como lo leemos, se llama dones espirituales. Es un tema muy sencillo de entender por lo que Dios me ha dado, ¿no? Pero muy importante, ¿no? Muy importante para todos los miembros de una congregación. Vamos a empezar con una oración. Señor, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por una semana más y danos la oportunidad de estar aquí reunidos, aprendiendo y escuchando tu palabra, Señor. Habla tú, Señor, como siempre te lo he dicho, nosotros solamente somos barro, Señor. Reconocemos que te necesitamos siempre, en todo momento, Señor. Por ello hoy, Señor, te necesitamos que hables tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado que murió por nosotros, Jesús. Amén. 12. Dice, 1 de Corintios, habla el apóstol Pablo nuevamente. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es muy importante que nosotros no seamos ignorantes, o sea, que conozcamos qué significan los dones, para qué sirven y qué utilidad tiene para la congregación, para nosotros mismos, para nuestras familias, para todo en general. Por eso el apóstol Pablo empieza con esta palabra diciendo que no ignoremos, que sabemos, que aprendamos, que conozcamos todo el asunto sobre los dones espirituales, que en su misericordia Dios le da a todos los creyentes en una congregación y en donde sea, pues, que lo busquen. Pablo empieza con esa frase y vamos a seguir. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando andábamos fuera de Cristo, para no decir otra palabra, los extraviamos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Yo creo no es necesario explicar ese punto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor, sino solo por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo obviamente nos hace referencia de que alabamos a Dios, glorificamos a Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, muchos, ¿no? No dice cuántos, pero hay demasiados. Hay demasiados dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. También sabemos que hay diferentes espíritus, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay espíritus también del enemigo, ¿no? Pero en este caso estamos enfocándonos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesús. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para que nos ayude, para que... Esa es la finalidad. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro
interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pregunta es, ¿como nosotros queremos? No, como Dios quiere. Él mira a cada uno nuestra necesidad, mira a uno qué capacidad puede uno tener para... Todo esto obviamente es para gloria de Él primeramente y para edificarnos como iglesia, como familia, como persona. Todo esto ayuda, ¿no? Pero Él dice que Él lo da como Él quiere. Ajá. Dice, y pone un ejemplo aquí Pablo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, ya entendemos tenemos pies, manos, ¿no? Siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, perdón. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sea, seamos del pueblo judío o seamos no del pueblo judío, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, ¿cuál es la función aquí? Pablo pone como ejemplo al cuerpo, pero ¿cuál es la palabra clave? ¿Por qué el mismo cuerpo? Lo define más, si me ayudas, en Romanos 4, perdón, hermano. O sea, ¿cuál es la finalidad de que estamos repartidos en 12:4? Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, o sea, repite ese ejemplo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esa es la clave que da Pablo aquí en este versículo, que aunque somos todos de un cuerpo, no todos tenemos la misma función. Eso lo entendemos físicamente, ¿verdad? Sabemos que el ojo no es lo mismo para el oído, el gusto. Entonces, cada uno tiene su función. Obviamente, Pablo aquí da más clarito, nos explica que por medio de un cuerpo, que cada uno tiene su función. Seguimos. Además, Corintios 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso ya lo explicamos anterior. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pues por eso no será ya del cuerpo, pregunta Pablo. Pues no, ¿verdad? Obviamente, pues todo es parte del cuerpo, las manos, los pies y todo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Pues pregunta Pablo nuevamente. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Obviamente, nos explica Pablo, que nosotros podemos ser ojo, podemos ser una oreja, en sentido figurado, ¿no? Cada uno, pero nos necesitamos. No por ser ojo, no necesito de la oreja. Es lo que necesito. Todos nos necesitamos aquí. Todos tenemos un
un propósito y una encomienda, pero a veces es bueno que el apóstol Pablo nos haga mención de ello, por muchas razones, ¿verdad? Porque a veces para no vanagloriarnos de que yo soy el predicador, el grande, etcétera, ¿no? Dice que todos lo necesitamos, aún lo más insignificante, ¿no? Y lo dice más adelante, lo vamos a seguir leyendo. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos aparecen más dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y explica, porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. Amén. O sea, está claro de que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace hincapié de que todos somos necesarios, todos. Lamentablemente en el mundo secular es menospreciado o a veces burlado, ¿no? Ser barrendero o ser jardinero, no sé, sin ofender a nadie aquí, pero en la vida de Dios dice que todos somos necesarios. Lamentablemente allá afuera así se ve, ¿verdad? Si no eres un ingeniero, un gran intelectual, no eres exitoso, no eres valioso, pero veamos cómo contrapone Dios las cosas, o sea, Dios al contrario, todo es valioso, el que canta, el que barre, el que acomoda las sillas, para él todo. ¿Quién lo va a hacer? Pues todo es valioso y muchas veces, a veces en algunas congregaciones ha pasado eso también, se ha infiltrado esa mentalidad de que porque no hacen cosas tal vez importantes, no son valiosos para la congregación. ¿Y qué nos dice el apóstol? Que no es así. De manera que si un miembro padece, ya nos dan, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Ese debe ser el sentir de nosotros. Que si alguien tiene una necesidad o tenemos que ayudarnos, tenemos que vernos. Dice, continuamos, dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. O sea, voy a decir lo mismo, de que somos una parte de ese cuerpo. Y aún no puso Dios en la iglesia primeramente. Aquí, bueno, ahorita con el hermano José que me confirme. Dice, aún no puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Está dando un orden aquí. Dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, o sea, el tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pregunta Pablo, nuevamente, pregunta él. Él ya explica un orden que tiene una congregación, iglesia, y él mismo pregunta, ¿son todos apóstoles? Pues no puede, ¿eh?
son todos profetas, todos maestros, todos hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Pues es importante que entendamos que Dios nos da un lugar en cada congregación, aunque el apóstol Pablo más adelante nos dice que tenemos que tener una orden y una misión aquí, mas sin embargo dice al final, procurar pues los dones mejores. O sea, posiblemente muchos de nosotros tenemos más de un don. Ajá. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Procuren los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Obviamente esa palabra termina porque más adelante habla sobre el amor. Él habla de que el amor es algo excelente en los versículos anteriores, los cuales no hablaremos este día, pero pues todos necesitamos, todos aquí en la congregación y en todo lugar. Ese punto habla de que más adelante habla sobre el amor. Cuando dice esto, mayor os muestro a un camino aún más excelente. Y ya más adelante continúa de que el amor es ese camino. Pero ya no me meteré mucho más a ese tema porque es otro muy importante. Y pues que le corresponde ya hablará de eso. Gloria a Dios. Pues es un tema muy corto, pero muy importante. Yo sí les pido en el nombre de Jesús que sí lean un video que por ahí enviamos al grupo. Es muy importante entender cómo lograr también esos dones, cómo lograr más mejores. Pues sería todo. No sé si el hermano quiera comentar algo aparte. Gracias, Señor. Gracias. Esta es apenas la introducción. ¿Se dieron cuenta? Es muy breve, pero quiero hacer comentarios de que hay, ¿no? ¿Hay dones? Y hay dones importantes, pero todos son para todos, el cuerpo. Si hoy dibujáramos un cuerpo así grandote aquí, vamos a dibujar una cabeza, vamos a dibujar los hombros, las manos, el estómago, los pies. ¿Dónde te ubicarías? ¿Tú quieres ser los pies? Cada uno, fíjense bien, cada uno de ustedes se debe de ubicar en un lugar. Porque si uno de ustedes no se ubica en un lugar, ¿qué creen? Ustedes están fuera del cuerpo. No pertenecen al cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, de que te vas a tener que poner en un lugar. Y el ponerte en un lugar necesita que sepas cuál es tu función en el cuerpo. A ver, va más complicado. ¿Cuál es tu función en el cuerpo? Digamos, nosotros como iglesia, como grupo, todos formamos un cuerpo. Uno es la cabeza, quién es el cuello, quiénes son las manos, quiénes son el cuerpo. Voy a decirles qué significa el cuerpo. Esta parte de aquí significa la parte emocional. Hay que saber mucho del cuerpo, ¿eh? ¿Qué función tiene una mano? Mi esposa es mi mano derecha. ¿No?
Sí, cierto, va en la izquierda. ¿Saben por qué va en la izquierda? ¿Saben dónde se debe parar una mujer? ¿A la izquierda o a la derecha? El corazón. A la izquierda. Con el corazón. Nada más que siempre le echamos a la derecha. Por eso no tenemos corazón. Por eso no está ligado con... Hay muchas cosas que desconocemos, pero que sí son importantes. No hay de muchos he visto que va la esposa adelante o atrás. Esa sí es malo, ¿eh? La verdad, muy malo. Cuando una mujer va adelante o va atrás. Decía mi papá, va como el perrito allá atrás. Uy, o sea, tu mujer debe de ir al lado. No importa si es a la izquierda o a la derecha, porque vaya al lado. Igual a mis hijos les decíamos lo mismo. Solo cuando haya razón, adelántate, ¿verdad? Sí. Yo te sigo, ok. Vale. Fíjense bien. Igualmente en el hogar hay alguien que es la cabeza. Ahorita que hablábamos de Caro, ¿verdad? Antes el marido ni se aparecía. Pero ahora que sabe que va al templo, ahora sí se parece. Chido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si quiere tomar su lugar, que venga a enseñar. Y vamos a ver si de veras. Eso es bueno. Caro tiene un carácter fuerte y eso es bueno. Pero ha aprendido muy bien, se ha iluminado su corazón, que le va a dar la sabiduría necesaria para enfrentar esto. Bueno, solo tenemos que orar por ella. Dios dale la sabiduría para que se le ilumine y ahora sí estás aquí, mijito. Vamos a ver. Yo ya me estoy imaginando. ¿Sí? Esa es la parte espiritual. Ahora, ya cada quien se ubicó en el cuerpo. ¿Sabe cuál es su don? Todos tenemos mínimo un don. Ahora, iniciaba diciendo, señores, hay dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque ignorarlos es preocupante. ¿Sí? Decía, ¿no sabéis que cuando erais gentiles que os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos? A veces hay personas que no saben que tienen capacidades y andan como animalitos, como ídolos. Por eso dice, ¿cómo son los ídolos? No tienen, no sienten, no hacen nada. ¿Nosotros somos de esos? No. Nosotros somos personas racionales, pensantes, y que el don que se nos ha dado es para usarlo. ¿Qué don tienes? A veces el estudio que tuviste, que tienes, también es un don, pero es más para trabajar. El que tiene el don de hacer ricas comidas, también es un don, ¿sí? Y también lo puede usar para el cuerpo. Aquí hay dones principales, ¿no? Que es el en el versículo 4, diversidad de dones hay, dice. O sea, hay muchos que a veces no los podemos imaginar. También hay ministerios que son los que dice en el versículo 28. Dios estableció apóstoles. ¿Por qué apóstoles? Porque los apóstoles de Cristo son los cimientos y la estructura de la nueva Jerusalén. Lo van a ver en Apocalipsis, cómo es que la ciudad, la nueva Jerusalén, está cimentada con 12 cimientos, y no son las 12 tribus de Israel, son los 12 apóstoles de Cristo. Lo que ellos nos escribieron, lo que hoy tenemos que estamos leyendo aquí, lo que ellos hayan escrito va a ser nuestro fundamento, nuestro cimiento. Por eso es que de ahí se deriva todo. Apóstoles y luego los profetas, los que te pueden traer un
una palabra de Dios. Profecía, ¿qué es una profecía? Profeta también viene de profesar, de enseñar. Los maestros están ahí en tercer lugar. Necesitamos maestros. ¿Cómo se hace un maestro? Primero se convirtió en un discípulo, ¿no? Para llegar al grado de maestría, se puede decir. Porque ya el estudio los lleva a esos grados. Después ya hay otra serie que es los que hacen milagros. No, hoy muchos milagros no se ven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también falta mucha fe. Y a veces hay personas que quieren recibir un milagro, ¿sí o no? Pero ¿qué tanto están preparados y qué tanto han rectificado como para recibir un milagro? ¿Saben quiénes están prestos a recibir un milagro? Aquel que rectifique. La enfermedad es revelada al ser humano para que se arrepienta, para que rectifique. Ese es arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, es una rectificación. Ese se le ha determinado, determinado desde arriba, desde el cielo, una enfermedad. Dios le determina a Juan una enfermedad. ¿Para qué? Para que él entre en conciencia, rectifique, y cuando ya rectificó, es probable que el decreto que se le haya dado se quite. Y al quitarse el decreto de enfermedad, él queda sano. Así funciona, ¿sí? No es... A veces creen que los pastores o los ministros tienen el poder en las manos para decir, yo te declaro sano. Si no he rectificado, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo Dios va a hacer este milagro si no rectifica? ¿Sí? Por eso los milagros han cesado. No es que no haya. ¿Sí? Muy bien. Los que hacen milagros, dice, los que sanan. ¿Qué sanar? No es que está ligado el milagro con sanar. A veces una persona se sana simplemente con declarar sus faltas. ¿Sí? ¿A qué vas al psicólogo? A decirle todo el rollote que te va en la vida y cómo te maltratan. ¿Sí o no? Y se sana. ¿Por qué? Porque lo que es sacarlo. Todo tiene... Aquí ya vienen los que ayudan. Por ejemplo, a veces el dirigir un grupo así, ¿yo qué necesito? Necesito hombres que tengan la capacidad de pararse aquí, dirigir. Gracias a Febita porque canta. Yo toco, ella canta. Esos son dones. La música también es un don adquirido que ponemos, que Dios también nos los proporcionó para el servicio de toda la congregación. ¿Sí? Cualquier cosa que sepas hacer siempre va a ser para otros. Aquí hay muchos jóvenes. Jóvenes, ¿cómo desean servir a Dios? ¿Tienen un don? Estudien un don. Yo me interesa la música, estudienle. En el internet ahorita, cualquier materia que quieran, pueden hacerse expertos. Todo tiene que ver con práctica. La práctica, lo primero es el deseo. Sin deseo, no te va a caer nada. ¿Sí?
los que ayudan. Aquí estamos, gracias a Dios por Yane. Hay que echarle dos trapeadas, ¿verdad? Este piso es complejo. Gracias por ese trabajo. Ese es su servicio. Cuando se hace de corazón, gracias. ¿Sí? Y te va a dar más fuerzas. Dios lo va a ver y te va a ayudar bastante. Los que administran, un administrador, alguien que sabe contaduría, son buenos. ¿Sí? Un desorden en una casa, ya chafeó la casa, la economía. ¿Sí? No es, todo es un don, ¿no? Hay dones que aparentemente son mi profesión. Ahí en la casa los fines de semana llega una doctora. Entonces cuando necesitamos, ve a ver a la doctora. Rápida. No nos cobra. Somos bien convenencieros, ¿verdad? Es pariente y no nos cobra. Pero cuando ella tiene un asunto de los que yo sé, ay, mi hija se le rompió aquí. ¿Cuánto es? O sea, si tú me das de tu don, yo igualmente te doy de mi don. Y es bendición. Sí, y así es como debemos de funcionar. Sí. Yo la bendigo, ella me bendice. O sea, es lo que sabemos hacer, lo que tú sabes hacer, no siempre debe de haber dinero de por medio. Un trabajo que tenemos no necesariamente es para transarme a la gente y para hacerme rico yo. Es un trabajo que tenemos es servicio. ¿Por qué? Porque si tengo esa capacidad y ese don, lo pongo al servicio, aunque cobre una cantidad por ese servicio. Pero el principio es el servicio que yo le estoy dando, sirviendo. ¿Sí? No es precio. Que sí, me pagan por eso, es otra cosa. Eso es lo que vamos a hacer. Esos son realmente dones. Por eso dice que somos un cuerpo. ¿A poco el brazo le pide cuentas al pie? Y le dice, no, es que tú págame porque yo te llevé. ¿Se dan cuenta? Los deditos estos que parece que a veces ni funcionan. Los necesitamos. Sí. Hay mucho. Cuando alguien pierde el dedo chiquitito del pie, ¿saben cómo va a andar? Chueco. Ese dedito chiquitito crea el balance de afuera. ¿Sí? Y aparentemente por eso le compramos zapatitos. Por eso dice que lo adornamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piecitos. Le compro los tenis Jordan, ¿no? ¿Cuánto vale? Cosas cómodos. Aparentemente son cosas del cuerpo. No tiene nada que ver. Pero todos son importantes. Nosotros, como cuerpo de Cristo, aquí formamos un cuerpo. Por eso yo tengo la capacidad de ver sus capacidades de ustedes. Y cuando yo los pongo en el programa, es porque los conozco y porque sé que están dispuestos a hacer. Es por eso les he dicho, no sé si les he dicho. ¿Alguien quiere aparecer en el programa? Díganme. Oye, ponme ahí. Como mis hijos, ¿verdad? Que ya los estoy poniendo ahí a iniciar. ¿Por qué? Porque es importante. Ayer estuve de visita en una iglesia y todos tienen su método de programa. ¿Sí? ¿Cómo son los programas en una iglesia? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se hace un servicio, un culto? ¿Qué hay?
hoy en la mayoría de iglesias, ¿qué hacen? Alabanza, ofrenda y predicación. Pom, pom. A sus casas. A veces nos llevamos buen tiempo en orar por las peticiones, pero ese espacio es tan importante. Ayer hablando con un pastor decía, es que lo importante es la alabanza. ¿Saben que para mí no? Tener un buen grupo musical es bueno, pero ¿cuál es lo importante de un servicio a Dios? Recordemos que venimos a honrar a Dios como principal objetivo. Por eso es que yo no doy espacio para recoger ofrendas. Ahí lo pongo porque la persona debe de venir, traer su ofrenda y es lo primero que debe de depositar. Padre, te traigo mi ofrenda. Fíjense bien, una forma de pensar muy diferente. Vengo a presentarme ante ti, traigo mi ofrenda. Traigo lo que tú te corresponde y por el que me bendices, por el trabajo que me das. Es que esa es la esencia del corazón del hombre. ¿Sí? La iglesia no es para... Realmente hay muchas iglesias en las cuales se enfocan mucho en predicar de que tienen que ofrendar y tienen que diezmar, porque realmente a ellos eso es lo que les interesa. Cuando no tiene nada que ver con la forma de ser. Está el solo se viene a un servicio a honrar a Dios, a agradecerle. Quizá en un tiempo lleguemos solo cuando haya peticiones de agradecimientos. Porque saben, no debemos de ser pueblos que son pide y pide y pide y pide. No, nada más, si alguien tiene problemas, vamos a orar por él. Que lo ayude. De hecho, eso debe de ser diario, ¿no? En sus casitas. O el domingo pidieron oración por cada. La hermana Lupe, vamos a orar por su hijo Daniel, para que Dios le dé sabiduría y tome buenas decisiones y que sepa quiénes son sus enemigos, que le ofrecen cosas que no. Vamos a orar por no necesitas hincarte y orar. Qué bueno que tenemos un tiempecito aquí para doblar nuestras rodillas, porque a veces en nuestra casa no lo hacemos, ¿verdad? Pero esa es la importancia de ese esquema. Aunque nos lleve tiempo, pero es un buen ejercicio. ¿Sí? Somos un cuerpo, queremos funcionar bien, pues tenemos que saber qué le agrada a Dios en un servicio. Y así lo vamos a hacer, ¿sabes? Bueno, espero que si tú no sabes qué don tienes, pregúntale a Dios. Y todo tiene que ver con el deseo que tú tienes. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos jóvenes, nunca pensamos en cómo servir a Dios. Sin embargo, sí había deseos. Yo quiero esto. Y cuando ya lo tenemos, digo, viene de ese deseo que yo tuve hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Hay un don que se le llama aquí, me voy al versículo 8. Hay un don, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es cuando es uno cabeza, tiene uno que tener estos dones. Sabiduría, ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento de las cosas. Es un espíritu que Dios nos da. Es un don. ¿Sí? Fe. ¿Qué es fe? Creer en Dios. Sanidades, hacer milagros,
discernimiento de espíritus. Ese es muy importante. Saber identificar espíritus. Hay quienes tienen un espíritu malo y tienes que saberlo. Ay, a veces se siente un frío. Se siente un frío. Cuando es calorcito es de Dios. Te va. Sí, pero cuando hay algo malo sientes una esencia fría. Y tienes que decir, si lo sientes es, Dios, cóbrame cuánto sangre preciosa. Que hay algo malo. ¿Sí? Discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. ¿Para qué funcionan las lenguas? Las lenguas son para comunicarnos, pero cuando alguien quiere comunicarse con Dios en un esquema espiritual, te pueden salir lenguas. Y a veces son para que los espíritus malos no te entiendan. ¿Sí? Principalmente si hay guerra espiritual y esos rollos, sí se usa el género de lenguas porque Satanás no las entiende. Más es por eso. O cuando es revelado de parte de Dios alguna cosa, alguna profecía, pero nunca debe de haber lenguas en profecía si no hay un traductor. Si tú la ejerces el don de lenguas, vas a tener que decirlo en la lengua, que a veces no es necesario. Todos hablamos español. Español. Pero ya, fuera el caso que hay un extranjero y hay que hablar en esa lengua, a lo mejor el Espíritu te permite hablar, pero va a haber interpretación para el resto. Por eso es que Pablo cesó eso, dijo, no quiero que es que se salía de control. Porque a veces había hermanitas muy espirituales que hablan en lenguas, pero que no tienen control de la lengua. Y una persona debe de tener control de la lengua. Y también allá afuera hay imitadores de lenguas. El mundo espiritual también se mete a querer decir que somos espirituales a ciertas personas que no lo son. Hay un conflicto en ese sentido, por lo cual ya hoy, señores, no hay necesidad de lenguas. Si las hubiere, bien, pero van a ser estudiadas si son correctas. Si no, dicen mejor, calladito, no, cuestión. Cuando tú oras en tu particular y llegares a sentir que como que tu lengua se como trabada, como si te anestesiaron, es porque es un don de lenguas. Y no necesariamente te la tienes que parar, puedes seguir, porque estás hablando con Dios. Sí, no hay problema, ningún problema. Sí, puedes practicarlo. Muy bien, creo que toqué todos los puntos que había. Después vamos a seguir viendo más, como dice Esteban, más adelante. Muy bien. Leer parte, bueno, ha sido algo del tema 11, parte de 2. Adelante. Ahora quiero que sepan esto. Cristo es el origen del varón, el varón es el origen de la mujer, y Dios es el origen de Cristo. Dios estableció funciones diferentes para el hombre y para la mujer, al afirmar que el varón es el origen de la mujer. El apóstol Pablo no está diciendo que él es superior a la mujer. Así como Dios ejerce autoridad sobre Cristo, pero ambos son uno e iguales en poder, así también el marido es autoridad sobre la esposa, pero ambos son iguales. La función del marido es liderar la forma
a su familia, así como a Cristo lideró a su iglesia. El buen líder es aquel que tiene conciencia de sus obligaciones, responsabilidades y objetivos y sabe estimular a su familia para que lo acompañe. Una característica fundamental de un buen liderazgo es estar presente en el hogar. Las prioridades del marido deben ser las personas antes que las cosas, el hogar antes que la profesión, la esposa antes que los hijos antes que los amigos, la esposa antes que él mismo, los asuntos espirituales antes que los materiales. Asimismo, el buen marido se compromete con sus prioridades y sabe cuáles son las necesidades de su hogar. Debe demostrar su amor en la práctica diaria y establecer un clima emocional favorable en el hogar. Es su deber ser el sacerdote del hogar, es decir, un cristiano ejemplar que conduce a su familia hacia Dios. Debe esforzarse por cuidar bien de las finanzas y estar al frente respecto a la disciplina de los hijos. Además, debe tener en cuenta que ejercer un liderazgo amoroso no es fácil. Si usted como marido está interesado en desempeñar con excelencia su papel, es importante que conduzca bien el arquitecto del hogar, Dios, y que siga sus instrucciones expresadas en la Biblia. Usted puede estar seguro de que el Señor está siempre a su lado en la conducción de esa maravillosa tarea. Ore y pida que Él le dé el amor y la gracia necesaria para liderar a su familia. Sí, ya hemos hablado acerca del pastor que dirige su casa. El hombre, al ser cabeza de su casa, tiene que reflejar a Cristo. Un hijo que no ve que el papá está sujeto a Cristo, no se va a sujetar ni a Dios. Qué complejo nuestro chamba de cabezas de varones, ¿eh? Ruego a Dios que todos tengamos esa capacidad de entender el compromiso que es ser cabeza de hogar. Varones. ¿Un varón? La esposa tiene que clamar a Cristo y que sea su cabeza, ¿sí? Su varón. Por eso es que las viudas ya son representadas ahora por el varón. Siempre una mujer tiene que tener una cabeza, ya sea que sea un marido de carne y hueso o ya sea que sea Cristo. Pero nunca puede estar sin cabeza. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Imagínense, somos una iglesia sin cabeza, que es sin mano. Si a algún cuerpo le falta una mano, le falta un dedo, ¿cómo se le llama? Manco. Y eso le hace perder habilidades. Imagínense si somos un cuerpo con un discapacitado, ¿sí? Si no hay dones en la iglesia, ¿qué creen? Es una iglesia discapacitada. ¿Sí o no? Nos habló de que somos un cuerpo. Si llega a faltar alguien, por eso es que tú debes de sentirte alguien importante. Si se te encarga hacer algo, hazlo con la mejor voluntad. Dios, dame sabiduría para lo que me encargan, ¿no? Y esa es la verdadera razón, la correcta, ¿saben? Bueno, ya estamos pasando de tiempo, pero seguiremos en el siguiente capítulo, seguiremos ampliando esto, ¿sale? Se va a ir ampliando para que tengamos un buen conocimiento. Muy bien. Inclina tu rostro. Vamos a participar de la Cena del Señor. La semana pasada leímos que la persona debe de saber muy bien qué significa la Santa Cena. Si no lo sabe, debe de abstenerse. ¿Sí? Porque juicio come para sí, dice. Entonces, cuando tú deseas tomar este pan y este vino, es porque quieres
ser parte uno con Cristo en su propia sangre. Se mezclan las sangres, la mía y la de. ¿Sí? Igual en el sufrimiento del cuerpo de Él. En pocas palabras, si Jesús fue humillado y estuvo dispuesto a aún entregar su cuerpo, nosotros también. Así que nos vituperen y que nos... Es parte de Él. ¿Sí? Y eso es lo que significa esto, querer ser parte con Cristo. Espero que todos ya hayamos entendido muy bien esto. Vamos a orar. Si habemos pecado, dice que nos arrepintamos, que lo declaremos y que le pidamos a Cristo ser partícipes dignos de esta cena. ¿Sí? Por lo regular son chicos mayores de 13 años. A veces depende mucho de su conciencia, ¿sale? Muy bien, vamos a orar.